nuevamente el contacto aquí en la mañana con Pablo Callejón. Para hablar, Pablo, en este caso... Vamos a hablar de los subsidios porque ayer hubo una reunión en el Congreso, en realidad dos, ¿no? Sí. Una de Massa con gobernadores del norte y otra en el Congreso, en la que se debatió qué hacer con el tema de los subsidios al transporte. Hay una historia de la que hemos hablado en varias oportunidades aquí en Telediario que está vinculada con aquel pacto fiscal que firmaron muchas provincias con el gobierno de Mauricio Macri, en el que aceptaban hacerse cargo de la mayor parte de los subsidios del transporte. Una discusión que se saldaba con un fondo compensador, digamos. La nación tenía que dar un fondo que compensara esos recursos. Bueno, evidentemente no se cumplió aquel acuerdo, no lo cumplieron las provincias y no los cumplió tampoco totalmente el gobierno nacional. Y empezó una discusión que era más o menos la misma que estaba antes, a ver cómo lograr una equidad entre lo que recibe el AMBA y el interior, y además cómo incrementar los subsidios a las provincias, porque no se trata solo de quitarle a Capital Federal y al AMBA, sino que además se incrementen los recursos para las provincias. Bueno, el gobierno nacional comenzó efectivamente a retirar subsidios que entregaba a Capital Federal y al AMBA, que eran absolutamente inequitativos, que todavía lo son, pero faltaba esa otra pata, ¿no? Que los recursos hacia las provincias se incrementaran sustancialmente. Inicialmente el proyecto de presupuesto que envió Sergio Massa al Congreso los reducía. En realidad, porcentualmente con la inflación era la mitad. Inviable. Claro, era una situación muy compleja. También es cierto que el gobierno nacional le decía a las provincias, bueno, pero ustedes firmaron ese acuerdo, háganse cargo de ese acuerdo con el pacto fiscal. En medio de esa discusión, de ese debate, era evidente que ya no solo por presión de la oposición o de los gobernadores que podrían estar en el frente, sino por los propios, que ya venían señalando en el norte, en San Juan, en Santa Fe, que no era posible sostener, dar sustentabilidad al sistema de transporte con este esquema de subsidios, es que se elevó fuertemente. A última hora se alcanzó este acuerdo que incrementa en relación a lo que se aportaba este año en un 100%. Sí. Tiene más que ver con la inflación. Pero también hay que decir que el año pasado, sobre el final del año pasado, la oposición no votó el presupuesto para este año. Por lo cual, este año... El transporte era como un modo de seducción, ¿te acordás? Exactamente. Había un incremento muy importante, ¿no? Pero la oposición no lo votó el presupuesto. Por lo cual, este año los números estuvieron absolutamente retrasados. ¿Y qué es lo que dicen los gobernadores? Ojo, no solamente estamos pidiendo por el año que viene, pedimos también que se compense lo que no se dio este año, porque estamos llegando muy mal. Sí, y una resolución ahora. Y también está en el medio el tratamiento de cómo se distribuyen los subsidios, ¿no? A ver, ahora se está tratando el cuánto me va a corresponder y cuándo, ¿no? Urgente, necesiten, hay un paro planteado para la próxima semana. De 3 días, un paro tremendo. 72 horas. Pero además también, bueno, en algunos bloques está la discusión, che, vamos a tocar algún tema de los proyectos que hay presentados por diversos bloques, diversos diputados, de una ley para que quede fundamentado cómo se distribuyen los subsidios al transporte, porque ese es el otro paso, Pablo, también que hay que dar. Bueno, es un debate abierto que podría saldar definitivamente esta discusión, ¿no? Ahora, el problema no apunta solo a la cuestión de los colectivos, que es lo que está más o menos resolviéndose en esta discusión, sino en todos los otros subsidios al transporte, trenes, aviones y demás, y de cómo hacer ecuánime ese proceso para que las provincias se vean igualmente beneficiadas, porque nadie está discutiendo el tema del subsidio. Acá no se está diciendo, no se dice no hay que dar subsidio. El sistema, porque por ejemplo hay algunas voces que tienen que funcionar por sí solo. Que tienen que, lo que plantea por ejemplo el expresidente Mauricio Macri en relación a aerolínea. Bueno, si no funciona por sí solo la eliminamos o la privatizamos. Que en realidad la mayoría que está diciendo no ese es el problema. En todo el mundo se subsidia el transporte. La cuestión es saber cómo hacer ecuánime, cómo hacer equitativo ese subsidio al transporte. Pero vamos a ver finalmente qué es lo que se acordó ayer tras la reunión en el Congreso y la que mantuvo Massa con los gobernadores del norte. El transporte urbano de pasajeros del interior recibirá el año que viene una inyección de 85.000 millones de pesos. El incremento surgió tras las reuniones en el Congreso y la que mantuvo Massa con gobernadores del norte grande. La Comisión de Transporte de Diputados de la Nación le va a pedir hoy también a Presupuesto que le otorgue prioridad a un dictamen que consideraba que los subsidios
de este año, el que estamos transcurriendo, no pensemos para el año que viene que son 85.000, debían ser de casi 60 millones de pesos. Este era lo que habían acordado en el presupuesto que no se aprobó. Claro. Y no de 38.000 millones como se viene ejecutando ahora. Entonces dicen, acá hay un desfasaje de casi 20.000 millones de pesos que nosotros queremos que se aporten este año porque no estamos llegando. Tenemos un paro la semana que viene, no podemos pagar. Bueno, esto es lo que están tratando de que se destrabe rápidamente. Bueno, dentro de un ratito comienza la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se va a tratar sobre tabla. Recién escuchamos al diputado Carlos Gutiérrez, que esa diferencia para resolver lo que queda de este año se trate sobre tablas en la Comisión de Presupuesto. Bueno, esto es central porque permitiría un alivio a las provincias para que lleguen... Y destrabar el paro. Exactamente, hasta fin de año y después el año que viene, naturalmente, que sean estos 83.000 millones. Si se aprueba la compensación en este tratamiento sobre tabla, implicaría una inyección de fondos que buscará desactivar el paro, lo decíamos, de UTA, que es martes, miércoles y jueves para la semana que viene. El escenario de conflictividad sigue latente en el transporte, pero los cambios podrían modificar el contexto con el nuevo presupuesto. Massa confirmó a los gobernadores del Norte Grande que se va a pasar de 66.000 a 85.000 millones de pesos. Para las autoridades municipales del interior es insuficiente. Ya salieron algunas voces a plantearse. Por ejemplo, el intendente Rosario, Pablo Hapkin, afirmó que si bien quedarían unos 20.000 millones para girar en lo que resta del año, lo que veníamos charlando recién, para el año que viene lo anunciado nos va a volver a ubicar en esta situación dentro de 12 meses. Porque ¿qué dicen los intendentes? Ojo, si la inflación, porque eso está pensado para que el año que viene haya una inflación del 60%, entonces se reacomodarían los números. Pero los intendentes no creen que va a haber una inflación del 60%. Los intendentes y varios más. Entonces dicen, ojo, no vas a hacer que el año que viene estemos a esta altura discutiendo lo mismo, ¿no? Sí, no es para celebrar lo que dice Hapkin. Efectivamente. Consideramos que debería otorgarse una suma de 113.000 millones y no los 85.000. Esta es la cuenta que hacen en Rosario. Esto lo destacó el coordinador general del gabinete de Rosario, Rogelio Biasi. De común acuerdo se decidió la asignación de 85.000 millones para el presupuesto 2023. Este aumento de recursos no implicará subir el gasto público nominal, sino la reasignación de partidas previstas en el proyecto enviado. Es decir, se sacó de un lado para poner el otro. Esto es lo que explicó el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Bueno, una larga historia la del transporte que tiene que ver con una discusión presupuestaria, pero también tiene que ver con una discusión política, lo que decíamos, ¿no? El reclamo por el federalismo, que hoy se hace fuertemente y que es fundamental, hay que decir que muchos otros no lo hacían antes, ¿no? Y que acordaron pactos que terminaron siendo contraproducentes para sus propias provincias. Sí. Lo importante es que ahora esta discusión se da, que se está equilibrando, se le están quitando recursos a Capital Federal, no tanto al AMBA, pero sí más a Capital Federal. Aquí también está lo político, ¿no? Sí. Es más fácil hoy para el gobierno quitarle a Rodríguez Larreta que al conurbano, ¿no? Se trata de eso, Pablo. Vos lo mencionabas y está muy bien decir, bueno, esto también es una acción política. Tiene que dejar de ser, porque mañana va a venir un presidente, después va a venir otro y después otro, y va a definir, hoy le doy, mañana no le doy, mañana le quito un poco más. Tiene que quedar por ley, por eso el tratamiento que se necesita urgente de una ley. Después pónganse a debatirla, a ver cuál es el mejor de los proyectos, dónde están los puntos que más consenso puedan traer, pero se necesita una ley urgente de un criterio serio, concreto, de por qué a tal provincia se le da tanto y a tal zona del país se le da otro tanto. Bueno, es una discusión pendiente que necesariamente se tiene que dar. Lo que sí es evidente que, al menos en estas últimas horas, se ha logrado reacomodar un poco más el escenario para que no sea como... a ver, pensemos que Hapkin perdía 113.000. Sí. Finalmente se acuerdan 85.000. Pero hay que decir que en el presupuesto eran 66. Sí, la mitad de lo que pide Hapkin. Bueno, pero ahí era imposible. Bueno, pero ese era el escenario con el que partimos la discusión, ¿no? Sí. Bueno, habrá que ver si esto termina, además con el fondo compensador, bueno, adecuando un poco más los números. Gracias, Pablo. A ustedes.